Al aire. Bien, bendiciones para todos ustedes, hermanos, todos los hermanos que están en sintonía. Estamos ya en la transmisión que hacemos pues semanalmente de los días miércoles, el Ministerio Verdad de Vida, en compañía aquí del hermano Marcelo Espinosa y de los otros hermanos que están aquí en la Caila, como pues también en compañía de ustedes que están a través de la transmisión. Bien, pues damos inicio a pasar los links, ¿no? en las redes, tanto en los grupos, ¿no? De WhatsApp. Tenemos Raíces Hebreas, tenemos Verdad de Vida, tenemos Analizando la Verdad, ¿no? Está el grupo de estudio de la Torá, y también pues en la página de Facebook de Ministerio Verdad de Vida y en el canal Alepta, ¿no? El canal espiritual Alepta de Telegram. Entonces, bueno, por todas esas redes, pues que realmente hay muchas personas que están esperando en estos horarios ya que conocen la transmisión, ¿no? Estamos siguiendo ese mensaje, ¿no? Bien. Listo. Estamos ahí. Bien, para esta semana tenemos el capítulo número 22. Capítulo número 22 del libro de Génesis. Capítulo 22. El título para esta semana es La importancia del linaje. Ciertamente hay desde muchos sectores que refutan esta teoría, vamos a llamarle de esa manera, que nosotros sabemos que es una verdad por los estudios. Hay personas que inclusive siendo supuestamente predicadores de las raíces hebreas, se identifican en ser un pueblo espiritual, ¿no? El Israel espiritual. Y ciertamente pues eso es un concepto totalmente romano, ¿no? Un concepto totalmente romano, porque esa es la teoría del reemplazo, ¿no? Reemplazar a un pueblo legal, a un pueblo genético, sanguíneo, por un pueblo que aparece de la fantasía, ¿no? Porque realmente eso es una fantasía. Decir que ya el pueblo original de línea sanguínea ya no existe, que se perdió, que lo destruyó el Eterno, cosa que no concuerda con la Escritura, ¿no? Porque la Escritura dice que hay una parte de la Escritura que dice que si se pierden las leyes naturales, entonces Israel sería desechado. Y como las leyes naturales no se van a perder hasta que mientras el planeta exista, entonces Israel no está desechado. Adelante, más. Sí, buenas noches, hermanos. El tema de la genética o del linaje es un pilar fundamental en nuestro camino, los parámetros que manejamos en el ministerio, porque el Eterno nos ha llevado a ese conocimiento, nos ha llevado a ese entendimiento, y es la única manera de no dejar cabos sueltos en las Escrituras. Existen muchas corrientes, inclusive de nuestro camino, que guardan la Torah con en Yeshua, que han decidido caminar por su propio entendimiento y también han asumido toda la doctrina que se viene predicando desde el judaísmo. Perdón un ratito, voy a cerrar esto porque esto no me permite. Ya. Sí, ¿no? Entonces, decíamos que el tema de las dos simientes es importantísimo porque nos deja claro, inclusive el tema de las fiestas y de la cosecha y la siega final y de la separación del trigo y la cizaña en el final de los tiempos. Así es que debemos entender desde el principio por qué nosotros tenemos que darle una posibilidad a ese entendimiento e investigar por nuestra propia cuenta que el Ruach sea quien se manifieste en la vida de cada uno, como lo ha hecho nosotros. Nos ha dado satisfacción el hecho de entender este tema de las dos simientes y poder comprender también inclusive la arqueología y la historia, que muchas veces con las doctrinas católico-cristianas o de otras dogmas o religiones
ha chocado. Por decir algo, es inadmisible pensar con tanta evidencia arqueológica de que Adán y Eva fueron los únicos que estuvieron en el planeta y que el planeta Tierra había empezado hace 7.000 años. Es absurdo. Entonces, hay algo que no sostiene la ciencia y es incongruente también una palabra. Eso merma mucho la imponencia de las escrituras. Merma esta visión que le ha dado el cristianismo, hace ver muy pequeño el razonamiento eterno que escribió estos Kitvei HaKodesh, que son los escritos de santidad y demás. Sí, bueno, tiene totalmente pues, razón y muy cierto lo que dice Marcelo con relación a que es imposible que el planeta pues tenga 7.000 años, ¿no? Porque hay vestigios arqueológicos. La ciencia determina que pues hay excavaciones, jeroglíficos, bueno, muchos vestigios, inclusive de fósiles, osamentas, tanto de aparentes humanoides como de animales, que datan pues, muchísimos más años, ¿no? Vemos por ahí, el más reciente está en el Golfo de Yucatán, ¿no? Una joven. La península de Yucatán. Sí, se dice que es de origen, que es de mujer, ¿no? De sexo femenino, y que data de aproximadamente 15.000 años. Entonces, ahí ya se está cayendo. Y es una investigación muy seria que la llevó a una universidad en California, ¿no? Así que pues, yo pienso... Claro, existe también se llama Guzzi. Es un hombre que fue encontrado por los Alpes suizos, congelado, tiene casi 6.000 años, y se les llama el hombre de hielo. Él ha conservado inclusive hasta los órganos. O sea, se ha conservado en el hielo, así como también existen mamuts, claro, que inclusive han querido tomar el ADN para ver si lo hacen con clonación en elefantes. Entonces, sería absurdo que nosotros pensemos que no existió otro linaje o algo que tenía una forma antropomórfica, que sea antropomórfico, valga la redundancia, y también que tenga un razonamiento. Porque quien niega esto, entonces, ¿cómo explicaría que un ser pensante estuvo dialogando con Eva en el jardín de Edén? O sea, no tiene lógica decir eso. Y también debemos encajar todo el tema de las dos simientes, porque vemos que el Eterno hubo con una simiente que no tuvo mucha afinidad, inclusive no le recibió el sacrificio que hizo, que trató de hacer una ofrenda en Caín, porque no cumplía con la orden sacerdotal del linaje. Claro, ¿por qué en este caso Abel hizo un sacrificio? ¿Quién le enseñó ese sacrificio? Ahora, otra cosa, ¿por qué nuestro Padre Eterno le dice a Adán, porque le dice antes de que Eva esté con él, porque él le advierte y le dice de ciertas cosas que no las haga? ¿Por qué? Si no había nadie más, no había necesidad de advertir nada, ¿no? Porque él no podía aprender nada de nadie, pues, porque no existía nadie, ¿cierto? Si no existen seres y no están haciendo cosas contrarias a la voluntad del Eterno, ¿por qué se le va a advertir a alguien que él creó de hacer esas cosas? ¿Ah? ¿No le parece que es ilógico, cierto? Además, cuando está la profecía de las dos simientes en Génesis 3, nosotros podemos concluir algo que es obvio. Hay una profecía de dos simientes. ¿Por qué no si había solo un humano? ¿Por qué había que o sea, es muy explícito. Claro. Y si lo lees en hebreo, eso es tremendamente claro de que hay dos linajes. Ahora, otra cosa. Si nuestro Padre Eterno, en un supuesto no consentido, que realmente no existía nadie, ¿ya? Él crea a Adán. ¿Por qué le prohíbe cosas específicas? Porque nuestro Padre ya había visto, ¿no? Que alguien en algún lugar, si no fue en la tierra, en algún lugar, hizo esas cosas, ¿cierto? Claro, cuando le dicen... Si no hay razón de que no le diga, de que le diga que no haga eso.
Y cuando miramos la Torá que le entrega el Eterno a Moisés, vemos específicamente que les dice que tienen que cuidar una línea genética. Prohíbe el casamiento, especialmente con un linaje que ya por demás sabemos que estaba sentado entre los cananeos. Entonces, por eso es que también el Eterno a unos manda a exterminar y a otros les advierte de que no los exterminen. Entonces, ahí uno puede tener un contexto, da una satisfacción al alma el hecho de que podamos tomar una escritura y comprender estas cosas y en la actualidad confrontar prácticamente con la ciencia, la tecnología, con la genética, pero de lo más avanzado. Es más, nosotros pensamos que en las escrituras existe tanta información que todavía la ciencia actual no la puede digerir. El mismo hecho de los arrebatamientos de Elías y de Enoc, que fueron traspuestos. Esa palabra mismo, no sé cómo se ve en hebreo, pero cuando uno lee, yo hice un video sobre Elías, prácticamente es abducido y se utiliza se traduce como que ese rayo era un torbellino. Cuando vemos en hebreo, vemos que es un rayo, una radiancia. Entonces, estamos viendo tecnología de última, y también tecnología que hoy la ciencia está en la nebulosa, la ciencia que maneja el hombre. Otras corrientes científicas aceptan en su totalidad y la física todavía recién está en pañales para poder demostrar algo que hizo Yeshua de una manera maravillosa y sencilla, que es traspasar una pared. O sea, es la manera más simple de poner escrito algún fenómeno real que sucedió, porque nosotros caminamos por fe y sabemos que eso sucedió. Pero, aunque haya sido el Eterno el que ha hecho esta misericordia, esta maravilla, siempre tuvo que existir un fenómeno que le permita ejercer y hacer esa mecánica, llámese lo que se llame. Detrás de eso hay un cúmulo de ciencia y efectos físicos que nosotros todavía no los podemos definir. Tenemos vagos con conocimientos de lo que es la teletransportación. Algo se ha logrado hacer, estamos en pañales, pero estamos seguros de que Yeshua, si es que alguien puede manejar estos temas, vemos en las escrituras que los ángeles, los malajim del Eterno, son más poderosos que los otros, porque cuando Gabriel manda a llamar a Miguel para que le venga a asistir, nosotros vemos que prácticamente le está llamando a combatir. Y si es que viene a combatir y logra pasar Gabriel y llega donde Daniel, es que ganó Miguel, le permitió que pase el ángel con el mensaje para Daniel. Entonces ahí nosotros estamos viendo claramente una tecnología que no la conocemos hasta hoy, y debe ser algo que rompe con todo el entendimiento. El hombre no puede todavía captar todo lo que está en las escrituras. La mente del hombre no está ni desarrollada para tener un entendimiento básico. ¿Cuánto más si es que nosotros hacemos lo que ha hecho el judaísmo, que es coger la mitad del libro, y hacemos lo que ha hecho el cristianismo, que es coger la otra mitad del libro? Gloria al Eterno que estamos con el libro completo y tenemos por lo menos una historia que es digerible para el ser humano del siglo XXI, que va a ser esta generación la que va a enfrentar los eventos de la gran tribulación y juicio y la venida de Yeshua. Entonces, sabemos cómo puede ser la venida de Yeshua. Siempre hemos estado alertando con Alejandro, con todos los hermanos, de que cuando nosotros hablamos de ciertos temas, a veces alguien se incomoda un poquito, pero es que es real. Alguien tiene que decir cómo puede venir Yeshua, porque si no nos vamos a equivocar. Les digo que va a haber una gran confusión. Hermano, es que la restauración de todas las cosas y de la palabra del Eterno es sacar el velo que está puesto en la Escritura, donde manipularon todo.
Porque realmente cuando se nos dice a través de la ciencia que el hombre es producto de la evolución, nos está mintiendo. Y esa idea que nos enseñan desde chicos, cuando alguien toma la escritura, ya va con una idea preconcebida. Y es una mentira deliberada de las élites, porque Charles Darwin era un ignorante, comprobado, pero era un masón grado 33 de la misma élite. Y aparece como un sabio. Claro, y a él se le financia. Se sabe que hubo un financiamiento inclusive de esta familia de Rothschild a mediados del siglo XIX para que haga estudios. Inclusive se sabe que hay financiamiento inclusive para un masón que se llama Carlos Marx, para un fascista que se llama Nietzsche o Adam Smith, que es el padre de la economía de mercado, que hoy domina el mundo. Entonces vemos a alguien manejando los hilos del mundo. ¿Y por qué existe un lugar en Estados Unidos que se llama el Instituto Smithsoniano, donde toda la información de la historia se esconde? Hay cosas que no permiten que ellos miren el resto del mundo, como por ejemplo tablillas sumerias gigantes. No quieren que sepamos la verdad de los dinosaurios, porque ahí hay una mentira que se basa, el poder de estas élites que hoy nos gobiernan, se basa en que nosotros estamos con verdades a medias y estamos divididos. O sea, ellos se sostienen porque nosotros no sabemos una verdad. El hombre es libre por naturaleza, pero ellos nos han tenido sometidos en esclavitud. El Eterno les dio mayordomía sobre el Edén, a Adán y Eva, y a su linaje. Pero resulta que hoy estamos esclavos. Y Yeshua nace de vientre de Miriam y también nace en este mundo de esclavitud. Por eso es que el Eterno tiene que recurrir a un ritual de inmersión para poderlo apartar que comience su ministerio. Bajo el ritual de la inmersión, Yeshua ya puede salir del sistema y ser apartado para comenzar su ministerio, al igual que todos nosotros debemos hacerlo, porque no olvidemos que hoy estamos bajo el dominio del Imperio Romano en los últimos 2000 años, y esto es el video que íbamos a hacer hoy, pero que no alcanzamos. Trataba justo de esto, y trata de esto. Bueno, pero mañana lo vamos a hacer. Sí. ¿No? Bueno, entonces ahora sí ya vamos a empezar, ¿no? Hicimos una introducción que siempre sirve, ¿no? Para nosotros ir abriendo, digamos, el pensamiento, ¿no? Porque ciertamente la escritura la tenemos que analizar en un sentido muy, digamos, no hablemos de lógica, pero con un sentido común, ¿no? Pensando realmente y entendiendo lo que estamos leyendo, tratando de trasladarnos, ¿no? Al momento, ver el espacio, ver todos los aspectos, ¿no? Porque ahí nosotros podemos concluir, ¿por qué el Eterno le prohíbe a Adán? ¿Por qué? No había razón de prohibirle algo que nunca se había transgredido, ¿no? Entonces el Eterno le dice, no hagas esto porque alguien ya lo había hecho, ¿no? Que es lo que nosotros concluimos. Ahora, Perdón, que antes de seguir con esto del linaje que vas a comenzar, cuando vemos el sacerdocio, el Eterno es muy estricto en darle un nivel de pureza, pero por el linaje al sacerdocio, que no puede ser sacerdote una persona que tenga malformaciones. No es un caso de discriminación, de exclusión, ¿no? claro, no para nada. Es algo que tiene que ver específicamente con el linaje. Llama a la perfección, ¿no? La pureza. Llama a la perfección. Eso realmente llama a la perfección al Eterno, y no específicamente de solo por la parte física, ¿no? Sino porque nosotros sabemos que se tiene que cumplir lo que dice el Eterno, que Él bendice el fruto del vientre. Y una persona o un linaje que Él venga llevando y que venga en obediencia, pues obviamente esto se va a cumplir porque son palabras, ¿no? Entonces ahí no vamos a ver nosotros este tipo de problemas, no lo vamos a ver de ninguna manera. Algo iba a decir, Manuel. Sí, o sea, como conectando con lo que decíamos la semana pasada, es que el Eterno creó al hombre, decíamos que era como para que juzgue, obviamente, Exacto. a otros seres que ya había. Exacto. Y Correcto. desde ahora, y todo el plan del Eterno que vemos en la Escritura es cuidar esa genética. En un buen Porque punto. se permitió, o sea, cuidar esa genética hasta, y yo creo que hasta esa es la razón de que estamos tan mezclados,
que hay que renovar los cuerpos con los cuerpos gloriosos. Sí. O sea, limpiar la genética completamente, pero de lo que Él preservó. Exactamente, por eso es que dicen que solo la tercera parte del mundo se va a salvar. Pero ¿qué estamos viendo? Estudios genéticos demuestran que si es que hoy día existiera, esto es un estudio cristiano, que trataba de desmontar el tema del linaje, pero resulta que se nos ajustó súper bien a nosotros. Dice que, algún rato sí les comenté, de que desde Yeshua hasta acá existirían 18,000 personas en el árbol genealógico de cada uno de nosotros, en todos estos 2000 años. No se refiere solo a una línea consecutiva de padres e hijos, porque no sería demasiado, sino a la ramificación del árbol genealógico de 18,000 personas. Entonces, si nosotros vamos con esos principios, tendríamos que calcular que desde Abraham acá son 4,000 años. Y en esos 4,000 años estaríamos más o menos ya en la tercera parte, porque fueron siempre bien prolíferos la simiente de Abraham. Y ya estaríamos en la tercera parte de la población mundial. Porque actualmente, según los censos, estamos más o menos en el límite de los 7,000 millones de habitantes, algo muy coincidente con ese número de la perfección del Eterno, que no es coincidencia, obviamente. Entonces, eso quiere decir que los salvos hoy, si es que fuera hoy la resurrección, serían más o menos unos 2,000 millones de personas, los que pasen a la gran tribulación y vivan como personas. Pero los resucitados con cuerpos gloriosos, yo personalmente, que hemos hecho cálculos a veces estimando, pensamos que no van a pasar de unos 2 o 3 millones. Porque no, por eso es que les decimos, no esperen que esto sea full, a menos que en la gran tribulación esas grandes multitudes se conviertan. Claro. Sí, ya. Totalmente. Pero siempre, primero antes de la gran tribulación, se está despertando el linaje, y siempre primero el linaje de los levitas. Porque los levitas tienen el encargo del Eterno de por vida, mientras dura el cielo y la tierra, de ejercer el sacerdocio en la tierra. Sí, es todo un correo saludo. Hermanos, el Evangelio obviamente nos cita que muchos serán blanquecidos. Estamos hablando de muchos. Claro, a mi parecer, ¿no? A mi humilde opinión, es que observo ahí que en la actualidad, creo, a mi entender, que nadie tiene una cifra exacta de quiénes realmente son los salvos. No. Nadie. O sea, Lo que pasa es que estamos haciendo una hipótesis, pero partiendo de los pero, de que la resurrección fuera hoy. No, pero podemos concluir porcentaje. No la cifra exacta, pero un porcentaje. Por ejemplo, si me dice la Escritura que va a salvarse, va a pasar vivo, o sea, se van a salvar la tercera parte de la población mundial, si la resurrección es mañana, entonces pasan 2,500 millones de personas. Y tomando en cuenta las redes sociales y la restauración de las raíces hebreas, porque fuera de este camino no hay salvación. Todos los que tengan fe en Yeshua y guarden la Torah, y hayan hecho inmersión, y hayan hecho todos los rudimentos que dice la Escritura, todos ellos no llegan. En el momento actual yo pienso que no llegamos ni a 200 o 300 mil. ¿Y por qué? Porque si en redes sociales, este canal, Verdad de Vida, en Latinoamérica, que es un lugar donde más hay redes sociales, más hay pueblo que ha despertado desde México hasta Argentina, nosotros vemos que, porque aquí está el linaje de la casa de Judá que estaba en Sefarad, nosotros vemos que este canal tiene 20,000 seguidores. Ya, comparando con otros canales de las raíces hebreas, porque casi todos están alineados con las redes sociales. Entonces, podemos sacar una media global, es hacer unas estadísticas que, bueno, al Eterno no le gustan mucho las estadísticas, pero si estamos especulando, podemos saber. ¿Por qué? Porque inclusive así es la técnica como hoy se manejan los mercados. Y como nosotros hemos propagado la palabra del Eterno. Yo me reía hace un rato que ustedes vieron cuando yo le vi a Marcelo que estaba agrandando, haciendo zoom y todo en la pantalla, colocando eso. ¿Saben por qué me reí yo? Porque yo no les dije, sino que les dije que era otra cosa. Era porque hace 8 años no sabíamos hacer nada de estas cosas.
Y nosotros nos ha tocado por la palabra, por el cumplir, porque no ha habido bastantes hermanos que tengan también tiempo y voluntad para hacer esto. Nos ha tocado hacer dibujos animados, presentar. Solo nos ha faltado disfrazarnos un poquito hasta de fallar para poder llevar el mensaje. O sea, en verdad, cosas que no pensamos hacerlo nunca. Entonces, en vista de eso, tenemos que manejar ciertas técnicas, porque tenemos que ser listos. No vamos a dejar que el mundo maneje marketing y técnicas de publicidad teniendo nosotros una verdad. Tenemos que hacerlo y tenemos que saber, Claro, tenemos que practicar todas estas cosas y ponerlas para la orden del Eterno. Porque si el Internet es ahí con lo que se pierde el mundo, pues nosotros nos estamos levantando con el Internet. El pueblo del Eterno, de Yahweh. Claro, esa es la... Entonces sí podemos conjeturar que haya tal o cual persona porque las redes sociales se manejan de esa manera. Claro. No, y el porcentaje sí es calculable porque la escritura nos da una pauta, ¿no? Nos dice que un tercio Es un porcentaje. va a pasar, es un porcentaje. Si me dice que un tercio y que la población mundial, yo voy a las estadísticas del almanaque y me dice que tengo una población mundial de 7.000 millones, un tercio, exactamente, estamos hablando de 2.000 y un poco más, 2.300 millones. Claro, y ahí pensaríamos que la simiente... Sería 2.300.33. Es ¿no? que mira, la simiente del maligno tiene que ser exterminada por Torah, sabemos, porque eso lo hizo Josué. Entonces, ¿quién me va a pasar al milenio vivo? Me va a pasar cristianos que son de la simiente de Abraham. Porque el cristiano o personas que sean, inclusive hasta católicos o musulmanes, pero de la simiente de Abraham, ya, que hayan hecho buenas obras, ellos tienen su primera oportunidad en el milenio. Pero eso es otra cosa con la resurrección. Los resucitados, antes de la venida de Yeshua, tienen que guardar la Torah con fe que Los resucitados sí no son muchos. Los resucitados no es lo mismo que el tercio de la humanidad que se salva. No es lo mismo, por si acaso. Claro. Los resucitados son los que guardaron Torah con fe y Yeshua. Ya. Esos son los Y resucitados. aquí hay cómo hacer fácilmente un cálculo. Les voy a decir esto. Miren, el Eterno es sabio. ¿Existen cuántos son los que van a predicar la palabra? 144,000. Ok. Existe un patrón, hermanos, que un pastor no puede ir con más allá de 100 ovejas. Sabemos eso, ¿no? Y eso mismo, deja las 99 y carga con una. Dice que los pastores deben saber el nombre de sus ovejas. Y ellas oyen su voz y los siguen. Y él las llama por su nombre. A esos 144.000, súmale 2 ceros más. Bien. Ponle 2 ceros más y ese. Más o menos. O sea, esa es una hipótesis porque en este día, en este programa, con los hermanos que tienen ese nivel de madurez, podemos conjeturar ciertas cosas. Pero sin salirnos de la escritura. O sea, la idea es esa. Entonces ustedes ya ven a 144,000, 12,000 de cada tribu, predicando. 14 millones. Claro. 14.400.000. Más o menos así, por eso es lo que decíamos, no va a ser mucho en proporción a la tierra. Y tiene sentido, y les voy a explicar por qué, perdón un ratito, vamos acabando este tema porque esto hay que darle el final. Ya, miren. Por el territorio. Exacto. ¿Cómo puedes tú ser? O sea, van a haber más resucitados que tierras para ser juez y sacerdote, es absurdo. Es como que yo necesito, hago elegir en el Ecuador 500 alcaldes y solo tengo 50 ciudades. No tiene sentido. Claro. O sea, tiene que haber... Es que todo es proporcional. Obvio. Todo es proporcional. Eso, o sea, es que el Eterno, o sea, lo que pasa es que hay cosas Religión, que no o sea, se, religión, eso que es- desde el punto dogmático no se va a entender. No se puede, no lo analizan porque no tienen, digamos, abierto el entendimiento a eso, entonces no lo van a concluir. Pero Ahora, nosotros sabemos obvio. que existe una realidad, que está ahí. Y si te quieres ir al cielo como se ve el cristianismo, ahí sí vayan toditos, Ya. se evaporan todos. Pero la Biblia dice que va a ser el milenio en la tierra y en la tierra van a haber países, van a haber zonas gobernadas por los descendientes de cada tribu. Y yo me imagino que van a decir, acá están los de Judá, dice que nos va a dar un nombre a una piedrecilla blanca, ¿no es cierto? ¿Y por qué nos da un nombre? Porque el nombre que hoy tenemos es romano. Por eso es que los hermanos cuando quieren tener un nombre, pueden tomarlo. Si les gusta el nombre de alabanza, ya, llámese Yehudá. Si les gusta el nombre de
de Leví. ¿Qué significa Leví? Fidelidad, algo así, ¿no? Ya. Entonces, llámese eso. Póngase su nombre. Y si es que usted quiere ir más allá, no hace daño ni está tentando al Eterno, dígale que le ponga un nombre. Matillado. Ese nombre es profético. Matillado. Y si usted, hermano, hoy tomó un nombre y el Eterno viene y mañana le da otro nombre, quédese con el que le da el Eterno, porque ese sí es profético. Es algo que han venido haciendo durante todos estos 2000 años en la cultura del Eterno porque sabían este tema. Hay hermanos que ya han recibido el nombre, ¿no? Claro. Nosotros somos testigos de eso. Bien, Y en el cristianismo se les dio nombre, o sea, entonces que cuando nos da el nombre del Eterno, perdón, cuando nos da el nombre del Eterno, nos está sacando del sistema greco-romano, del dominio del imperio romano. Eso es el Kadosh, eso es el santo. Porque acuérdense lo que hablamos de las bulas papales. Las bulas papales son unos edictos escritos en piedra. Existen 3 bulas que son clave, que el Papa en el año 1302, Papa Bonifacio, se declara dueño del mundo y sella con un sello de plomo y tinta con sangre en una piel de niño y escribe que Dios le ha dado a él, a la Iglesia Católica, el poder sobre el mundo. Y con esa ley nace el Código Romano, que es el que nos gobierna hoy en todos los países del mundo. Entonces, cuando usted se hace la inmersión en aguas, y se hace y se le da un nombre, están saliendo de eso, porque parte de del decreto es que a usted, cuando usted mira su cédula y usted mira su nombre con letras mayúsculas, eso se llama la ley del almirantaje, porque en un juzgado viene todo en letras minúsculas y cuando llega un nombre le ponen letras mayúsculas. ¿Por qué? Porque es una regulación formal de una corporación. Ellos no nos miran como personas, como seres humanos, nos miran como cuerpos muertos. Corpo en inglés es cadáver, y por eso se llaman corporaciones. Ellos nos miran como una corporación. Estas cosas son necesarias saber, para saber qué es el camino que estamos transitando y quién es la gran ramera. La gran ramera es el Vaticano, los jesuitas, y están sobre los Illuminati. Correcto, muy correcto. Bueno, seguimos con el tema, pero vamos leyendo. Vamos, Génesis 24, versículo número 1, dice: Abraham era viejo y bien entrado en días. ¿Sí? En el capítulo 23, al inicio, el primer versículo, nos decía que Sara tenía 127 años, ¿se acuerdan? Sí. 127 años. ¿Con cuántos años era mayor Abraham que Sara? 10. 10 años. Ok. Entonces, ¿Abraham cuánto tiene? 137 años. ¿No? Era avanzado en edad. Entonces, dice: y Abraham era viejo y bien entrado en días, y Yahweh había bendecido a Abraham en todo. Dice el versículo número 1 de Génesis 24, ¿no? Versículo número 2. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, no, aquí no se refiere al más viejo, sino exactamente al anciano, o sea, al que tenía mayor. Mire, oiga, esto es terrible la traducción. No está diciendo que es el más viejo, realmente. Sí es entendible que la gente a veces se confunda. Está diciendo que era el mayor en la casa, pero no de edad, sino el que tenía la autoridad después de él, ¿sí? Que era un siervo muy fiel, que fue el siervo que le salvó la vida, inclusive a Abraham, porque escuchó, este siervo le fue dado por Nimrod. Le cuento la historia para que sepa. Ese siervo fiel de Abraham se lo dio Nimrod el día que lo sacó del horno, porque él no murió. Entonces, porque las leyes eran así, que si no moría, a él había que darle oro. Obviamente no se iba a llevar todo lo del rey, porque era el rey, ¿no? Pero el rey sí le dio oro, le dio ganado y le dio un siervo, que era Yeter. Y entonces fue muy fiel con Abraham cuando vio que Abraham, realmente el Elohim de Abraham era poderoso. Y que Abraham era protegido por ese Elohim. Entonces él fue fiel y él se convirtió al Elohim de Abraham. Que se circuncidó tú y tu casa, dice. Claro. Lo primerito que fue. Y este siervo escuchó un plan de los príncipes del pueblo de uno de los caldeos en contra de Abraham, que le aconsejaban que los maten porque Abraham lo iba a destronar, que es algo que realmente va a suceder. Eso era para el futuro, pero ellos no le entendieron que era para el futuro, los sabios, los hechiceros. Ahí viene el linaje. Correcto. Entonces ahí vamos a empezar a hablar de linaje. Entonces, es que sin linaje no hay profecía. No, imposible. Entonces, este siervo fiel que le salva la vida, Abraham lo pone sobre todo lo que tenía. ¿Ya? Sobre todo lo que tenía. Entonces la traducción que dice era el más viejo de su casa. No, era el mayor, pero el mayor en
en autoridad, En ¿ya? gobierno. En gobierno. Administrador. Sí, un administrador de Abraham. Bien. Ubícale en el ministerio, en verdad. Hermano, tradicionalmente en la antigüedad se decía, yo tengo mis bienes, tengo mi hacienda, y yo tengo mi Un mayordomo. tutor ponía. Abre con mi mayordomo y él está a cargo de todo. Correcto. ¿Qué es lo que la escritura dice siempre, no? Siempre habla del siervo fiel, del mayordomo, del lario, siempre habla de eso, ¿no? Inclusive había quien criaba a los hijos hasta la adultez, ¿se acuerdan? Siempre había un tutor. Y también en esas reglas nosotros vemos que la equidad del Eterno es maravillosa. Maravilloso. Entonces dice, Porque les da buena vida, aunque no les da descendencia del linaje correcto, pero les hace vivir. no, aquí es justo, él paga, ¿no? Él paga. Y entonces el versículo número 2, Génesis 24, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo dice aquí, pero ya le digo, es el mayor en la casa, que era el que gobernaba. Mire, ahí está lo que yo le estoy diciendo, que era el que gobernaba, era el mayor en rango, no es que era viejo, como traducen aquí, muy mal traducido. Bien. Dice que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano bajo mi muslo, le dice Abraham. Versículo número 3 de Génesis 24. Y te juramentaré por Yahweh, el Elohim de los cielos, el Elohim de la tierra, que no has de tomar mujer, aquí entramos ya en el tema, que no has de tomar mujer para mi hijo, de las hijas de los cananeos, de entre los cuales yo habito. ¿No? Ahí vamos a recordar algunas cositas, ¿no? Que ya hemos estudiado en el capítulo 24. ¿Ustedes se acuerdan cuando Abraham, Elohim le dice a Abraham que luego que su descendencia entre a una nación que los va a oprimir, que luego él va a juzgar, porque en ese tiempo todavía la maldad de los cananeos no llegaba hasta el límite de nuestro padre, ¿no? Pero Sodoma y Gomorra rebasó ese límite, por eso fue antes. No significa que Abraham vivía entre gente mejores, no, todos eran perversos. Pero la maldad de los cananeos no llegaban al límite todavía, lo que sí rebasó ese límite fueron los de Sodoma y Gomorra, ¿no? Antes de eso. Entonces, nuestro padre le dice a Abraham que esa gente va a ser eliminada. Abraham ya lo sabía. Abraham se conocía todo el plan del Eterno, porque se lo digo, ahí están en los capítulos que nosotros leímos antes, ¿no? Cuando nuestro padre le revela que va a tener un linaje, y que ese linaje va a ser oprimido, que va a jugar, y que va a traer a través de ese linaje a poseer la tierra de Canaán, y que iba a exterminar a la gente de Canaán, ¿no? Por su gran maldad. Eso se lo narró. Todo eso se lo reveló nuestro padre Abraham. Entonces Abraham sabía que no podía tomar de ese linaje porque ese no era el linaje de nuestro padre. Él sabía eso. ¿Sí? Él conocía el linaje. Además, él sabía que de el hijo que tuvo con la egipcia, que fue dada por el faraón de Egipto, Agar, de ahí le iba a venir la descendencia o el linaje que iba a dominar, que iba a ser el heredero. Él sabía porque el Eterno le dijo, yo te voy a llamar descendencia en Isaac, ¿no? Entonces, todo lo que es fuera de la familia, del entorno de Abraham, no estaba calificado para el Eterno, ¿no? Solo calificaba para el Eterno ese linaje que nuestro padre vino cuidando. Cuando hubo el diluvio, preservó a la familia de Noé, escogió a Shem, y está profetizado, porque inclusive dice que Jafet va a habitar, pero no dice que amigablemente, en una parte dice, sino que ellos van a tomar posesión de las carpas de Shem, que es lo que está pasando hoy día con el sionismo. Porque el sionismo, que es la tribu Házara, viene precisamente de los descendientes de Jafet, que ya lo estudiamos, ¿no? Se miran como judíos. Claro. Correcto. Entonces, eso está profetizado. Ellos iban a invadir las carpas de Shem. No dice que Shem los llama a que habiten, no, sino que ellos iban a invadir las carpas de Shem, que es lo que está pasando el día de hoy. Entonces, pero el linaje al que se le da la promesa es al que desciende de Shem, de esa línea hasta Abraham, ¿no? Y de Abraham, Isaac, y de Isaac a Jacob. Entonces, Abraham sabía de eso, sabía que había que cuidar el linaje. Por eso, mire lo que le hace juramentar a su siervo, ¿no? A su mayordomo. Le dice, júrame que no vas a tomar esposa para mi hijo de ese linaje, ¿ya? Por eso hablamos hoy de linaje, porque realmente es importante, aunque en la religión dice que no importa. Nosotros tenemos que saber y entender
analizarlo y estudiarlo. Claro, y por eso y sí importa, porque si no importara, perdóname Marcelo, si no importara, no hubiera este juramento. No, pues No hay necesidad de juramento. Isaac, cuando te vayas este fin de semana, conozcas a alguien, trata de que sea una buena persona, ¿no? Está diciendo, Que sea del linaje. el padre tiene que ver en la elección de la esposa del hijo. Y eso es algo que se maneja a través de Eso se todo. tiene que restaurar de nuevo, lo que está diciendo Claro. Marcelo. Hoy en día, usted no le puede Por escoger eso lo digo. matrimonio a sus hijos. No se le puede escoger. En el tiempo de Yeshua, culturalmente, podíamos tratar los padres un acuerdo matrimonial, pero la mujer decidía si es que le quería o no. O sea, también el Eterno tiene esa misericordia de ser correcto, ¿no? Porque es absurdo que le obliguen a dos personas a casarse si sabe que ahí va a haber un fracaso. Vuelta, si se ponen de acuerdo los padres y en la dote y toda esa serie de requisitos, la niña tenía que decir si quiere o no quiere. Sí, correcto. Bueno, eso era parte de... Diga, hermano. Sí, hermano, mire, aquí también de lo que dice, no tomarás mujer de las cananeas, porque por esa causa los hijos de Yahweh, de nuestro padre, ese linaje, se mezclaron con los hijos de los hombres, es con el otro linaje, y eso fue causa lo que sucedió en el capítulo 6. Correcto, claro, por desobediencia. Y esa desobediencia sí se dio luego, nosotros vemos que hubo mezcla y que la causa de esa mezcla, como nosotros vemos en el libro de Números, que algo que pasó, que ya creo que se les había dicho lo que narra el Sefer Yasar, que una egipcia, una hebrea se metió con un egipcio y entonces de eso salió pero creo que es de este, ¿no? Sí, el hermano Juan Trujillo nos dice que Abraham quería que su hijo Isaac no tomara una cananita debido a que tenían pésimas cualidades morales las cananeas. Sí, pero básicamente lo que Abraham no quería que tome ahí vamos avanzando. era una persona de... Vamos avanzando aquí estos temas. La verdad que los temas, bueno, todos los temas que el ministerio, digamos, expone, realmente son importantes, ¿no? Interesantísimos todos. Pero nosotros vemos que a medida que vamos profundizando en el estudio, cada día vamos comprendiendo muchas más cosas, ¿no? Ahora, yo acá en el capítulo número, este versículo 4, a mí me deja abierto un gran entendimiento, ¿no? Porque si viene Abraham y le dice a su fiel mayordomo, le dice, júrame, ¿no? Abraham dice de pronto tal vez yo no esté en ese momento cuando sea la hora de conseguir esposa para mí, o algo podría suceder, ¿no? Pero le hace juramentar, ¿no? Bajo juramento del Eterno. Dice, júrame, le hace un juramento delante del Eterno. O sea que era temeroso del Eterno, su mayordomo fiel, temeroso, porque de lo contrario no le iba a decir que lo juramente de esa manera. Sí, eso es por el tema del televisor. Eso se tiene que ir solo. Eso se va solo. Eso no es problema de acá, sino de la pantalla. Aquí estamos nosotros bien. Sí, yo creo que en Nate también igual estábamos bien, pero bueno, ya se contó y ya reanudamos, en todo caso. Cuando le hace juramentar esto, hoy en día a mí me llena de razón para discutir con el que quiera discutir, en el caso de linaje, que de ninguna manera es cierto que se puede reemplazar al pueblo de Israel por un pueblo espiritual, de ninguna manera, porque si tal razón, digamos, si tal teoría realmente se constituye en verdad, entonces ese juramento es por gusto, no hay razón, no hay razón, no hay ninguna razón de juramentar de que vaya a tomar esposa, pero de un linaje que venía cuidando a nuestro padre, y que Abraham sabía que el linaje que venía cuidando era él, pues. No es que nuestro padre recibió la promesa, claro. Y él recibió la promesa, que es lo que dice más adelante. Sigamos leyendo. Alejandro hizo un comentario, Alejandro, por ahí. Dice, Yahweh ordenó en su Torah no mezclarse con otras naciones, porque en las otras naciones estaba la raza del maligno, claro.
Y Abraham lo tenía claro, por eso es que hace jurar al mayordomo. Claro, Abraham tenía claro el tema de la simiente, hermanos. Abraham sí tenía claro el tema de la simiente. ¿Por qué? Porque ¿quién instruyó a Abraham? Fue Noé. ¿Y Noé sabía o no sabía lo que estaba pasando antes del diluvio? Noé vio todo, pues, hermano. Entonces, el mejor instructor que tuvo Abraham fue Noé. Y Shem, que era el hijo de Noé, pues sabía todo, ¿no? Porque su padre... De hecho, cuando entraron al arca, ya Noé tenía... Perdón, Shem ya no era un niño, ya era un hombre. Ya era un hombre cuando entró al arca. ¿Qué tiempo duró en hacer el arca Noé? Aproximadamente tendremos 120 años. 120 años. No dice exactamente 120 años, sino que la gente supone por el verso de que no contenderá mi espíritu. 120 Se años. podría hacer una profecía en varios niveles. Sí, pero lo que sí es cierto, lo que dice la profecía es lo siguiente. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando nuestro padre le dijo que busque esposa? ¿Ah? Tenía 500 años. 500 años. Sí, duró 100 años duró la construcción del arca. ¿Por qué les digo? Noé tenía 500 años cuando recibió la orden de tomar esposa. Y Naama, la esposa, tenía 600 años. Dice Es que no puede ser que dure 100 años, aunque ellos vivían bastante. Lo que sí yo podría entender, así como se le hace una promesa, de cuando te dan la promesa a cuando empiezas a construir, eso se puede decir, por ejemplo... Claro, no sabemos cuándo empezó a construir. Porque un arca de esas para una persona, sí se podía haber demorado sus 15, 20 años, digamos así. Bueno, en todo caso, madera. en todo caso, no puede ser más porque hasta las fuerzas ya merman. Bueno, en todo caso, lo que sí sabemos por la escritura es que Noé tenía 500 años. ¿Sí? 500. Y la esposa tenía 600 años, eso dice la escritura. Entonces, eso sí sabemos, está en la fecha. Y luego, dice la edad, cuando comienzan los eventos, dice, de tanta edad era Noé cuando sucedió tal evento. Entonces, ahí vamos, podemos nosotros llevar la cuenta del tiempo. Pero lo que sí sabemos es que cuando entró el arca, Shem estaba vivo, ¿no? Y si entró al arca cuando estaba vivo, quiere decir que antes él vio todo lo que pasó, pues. Todo lo que estaba viviendo, esa tierra que estaba ya, digamos, maldita, ¿no? Por todos los eventos que hicieron, y por eso nuestro padre hizo el castigo, ¿no? Ahora, sí sabía entonces, asumimos nosotros que Abraham conocía todo esto porque fue instruido desde los 10 años de edad hasta cerca de 50 años que regresa a Ur de los Caldeos, él estaba instruido. ¿Sí? Él vivió todo ese tiempo con Shem y había escuchado inclusive a Noé, ¿no? Él lo conoció a Noé. Más o menos tenía unos 50 y algo de años Abraham cuando murió Noé. Ya, según digamos, los momentos cronológicos que dice la escritura, yo hice me acuerdo de esa investigación y concluía que tenía más o menos 50 años, y el Sefer creo que dice lo mismo, más o menos algo parecido. Sí, o sea, más o menos 50 años tenía Abraham cuando murió Noé, o sea, que él lo conoció, ¿ya? Él lo conoció. Algo más iba a decir más. Sí, que en la escritura, especialmente en la Biblia, no en los libros apócrifos, en el Génesis tenemos muy compacta la historia, solo partes fundamentales, pero debe haber existido momentos, esos pequeños momentos donde el Eterno se le manifestó en algún sueño, así como dice Juan en el Evangelio de Juan, en la carta de Juan dice que todo, si se pudiera escribir, no alcanzarían a escribir tantas cosas que vivieron solo casi en 2 años, que hasta ese rato, o sea, que vivió con Yeshua prácticamente recorriendo, porque desde que salen de Galilea hasta que pasa todas las fiestas, habrán sido unas 2 temporadas máximo, porque pasa solo una temporada de fiestas en Jerusalén, lo que narran las escrituras. Obviamente Yeshua bajaba todos los años a Jerusalén, pero las escrituras narran solo 1 año, un ciclo de fiestas, pero que se cree que son 3 ciclos de fiestas. Eso ya explicó creo que Alejandro en un programa de la radio, porque hay una parte que está mal escrito donde le hacen celebrar Pesach, no siendo Pesach, porque en contexto se ve que no era Pesach. Entonces la gente asume que tenía 33 años,
que es un número más esotérico. El año pasado hicimos ese estudio, esa investigación, y resulta que se equivocó el traductor. Claro. El traductor dice, porque él asume que la fiesta más importante, porque dice la fiesta más importante de los judíos, él asume que esa era, entonces la repite en el mismo año. O sea, realmente es un Y ahí error, se tuerce, un error tremendo. porque ellos no tomaron en cuenta las fiestas del cristianismo. Ya, Alejandro dice comenzaba a los 15 años, dice la escritura, a los 500 años dice que comenzó. Correcto, ahí dice, ¿qué dice? O sea, dice la edad, y por la edad cronológicamente nosotros podemos, por cada suceso que nombra la edad, nosotros sabemos el tiempo, ¿no? Que es como estamos viendo ahora en este momento. Hace los 500 años tuvo a los 13. Correcto, por ejemplo, nos Hace dice, 5 años ya fue el diluvio. sí, Eso dice clarito. nos dice, por ejemplo, que Sara tenía 127 años, y si Abraham era mayor con 10 años, entonces Abraham tiene 137 años en ese momento, ¿no? Que pues es calculable, ¿no? Entonces, bien, sigamos al versículo 4, dice, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer, está hablando de linaje aquí específicamente, ¿sí? De su parentela, porque es donde él está seguro que es el linaje que viene escogido por el Eterno. De eso él está seguro, por eso le dice, de mi parentela, ¿no? Y le hace jurar en el nombre de nuestro Padre, ¿no? Bien. Y ahí también vemos que ellos han de haber sido idólatras porque Claro. sale con esas figuras. Sí, pues Labán era idólatra, pero lo importante es que dice, hay que cuidar el linaje, porque ellos obviamente, ¿qué es lo que sucede, hermano? O sea, realmente, ¿qué es lo que sucede y qué sucedía en nosotros? Cuando yo, gracias al Eterno, que no fui idólatra porque yo nunca tuve por ello. Pero, No, yo sí cargué en una procesión, yo sí llegué a cargar la cruz. oh, mire, fíjense, ¿y cómo podemos Esa dudar? me la va a cobrar. ¿Cómo podemos dudar que Marcelo tenga linaje? Si el Eterno lo despierta este camino y a enseñar, tiene linaje. Okay, Pero estaba mezclado en las costumbres. En las costumbres. ¿Qué le pasó a la familia de Abraham, al padre de Abraham? Que estaba mezclado en las costumbres, ¿no? En las costumbres del mundo. Cuando Taré, que es el padre de Abraham, ve lo que sucedió en el horno, él se convirtió. Él se dio cuenta que realmente existe Elohim. ¿Sí? Que no era como le contaron a él. Y entonces él caminó con Abraham. Porque sí sabían eso, ¿no? Que su padre fue a Canaán con él. A Canaán, ¿no? No, Entró a Canaán. hasta El padre Murió. bueno, no llegó, No llegó. murió, pero él salió de Ur de los Caldeos. Murió. Salió porque Abraham También era le hebreo. mostró la promesa, correcto. Le mostró la promesa y él creyó en la promesa. O sea, en ese tiempo, en ese pacto, En Arán muere. En Arán. en ese pacto, el cruzar el Éufrates era ya un mérito de fe. Oiga, pero, Ok. a ver, Marcia, y todos hermanos, lo intentamos esto. Sí sabían quién era Taré, ¿no? En la corte de Nimrod, en la corte del rey. en general. Claro, era uno de los más importantes en la corte. Ya, ¿qué pasa ahí en ese momento? O sea, es como que hoy en día un ministro, un secretario de Estado de un país se convierta, ¿no? Una persona con poder. Una persona. O sea, ¿qué hizo él? O un ministro de defensa, como dice Manuel, porque él era general del ejército. A ver, ¿qué pasó con él? Que dejó todo su privilegio. Porque tener ese rango en un gobierno tiene privilegio, poder y tiene todo. Denunciar es más grave, porque con orden de muerte. Por supuesto. Monarquía, pues era. Claro, y él renunció a todo eso. Y eso no es fácil, pues, hermano. Y es peligroso la renuncia de él, o sea, se nota un acto de fe. ¿Por qué? Porque Nimrod estaba vivo. Claro. O sea, otra cosa es que cuando cae un imperio, ¿no? Ya renuncia a lo que toca salir. Él era comandante, él era un capitán de la guardia de Nimrod, o sea, lo que trata de decir es que se sentaba en la mesa con Nimrod. Sí. Era de la corte real. Entonces era un personaje, ¿no? Es que eran personajes, ¿por qué? Porque como existía todavía Noé, todos vieron el milagro del diluvio, entonces Noé era un hombre de mucha consideración. Intocable prácticamente. Claro. Prácticamente era el más importante del mundo. El mismo Nimrod era un descendiente de Noé. Entonces había como ese rango, ese honor que les dan. Entonces su descendencia era prácticamente un linaje real. Claro, real. Era un linaje real. La genética de Nimrod ya está contaminada. Claro. Porque él era un nefilí, él era un gigante. Ya, Nimrod, es que ahí tiene que ver mucho. Aquí la única manera como podemos saber que se pasó
la simiente de los nefilim, de los cainitas, se pasó el diluvio, es a través de la mujer de Noé. ¿No hubieron otras veces que se volvió a contaminar genéticamente? No, no, porque la mezcla de ángeles caídos fue antes del diluvio, por eso hubo esa depravación ya. Porque dice y que hubieron después también gigantes y también ven en Canaán los espías gigantes. Es que, ya, eso ya es no que- es mezcla directa de ángeles, sino descendencia. Esta es una genética. descendencia. Tenía que Mutaciones que salieron. Claro. O sea, esa genética pasó en la esposa de Noé. La tradición, ¿no? La Biblia no narra de la esposa de Noé, pero el libro de Hazel, el libro de los jubileos y el libro de los jubileos. Hay otro libro apócrifo que dice otro nombre. No, pero habla de la descendencia. Sí, habla de la- Naama, que era hermana de Tubal Caín, que tomó mujer, era Naamá. Eso sí dice las escrituras. Sí. De hermana, Naamá es hermana de Tubal Caín. Entonces, ¿por qué? Es que cuando dice que Cam vio la desnudez de su padre, perdón, es que él tomó a la mujer de su padre, porque eso dice la Torah cuando alguien ve la desnudez. O sea, no hay a dónde darle las vueltas a los que estamos entendiendo este tema de las dos simientes. Y ahí es donde probablemente quede ya preñada, o encinta. Por campo. Diría preñada porque ya viene una cosa más... Correcto. Y Bien. ella no es la madre tampoco de ninguno de los tres. No, No, posiblemente no. Pero ahí entonces, ¿por qué Noé tomó una mujer de descendencia de Caín? O sea, porque se dice que él era perfecto en sus generaciones. Pero él primero, era es que no había Torah para eso. Puede ser que haya sido madre de No. Jafet, que era el menor. No, Jafet es del intermedio, Cam es del menor. Lo que pasa es que Pero- no había Torah, es que tú tienes que darte cuenta de que Noé tenía 500 años y no es que estaba solo con una mujer. En ese tiempo... El orden era cronológico permitido que aparecen, ¿cuáles son? la poligamia. 100 es el mayor. De pronto les llevaba Noé a Naama, parece que les llevaba 100 como y unos Jafet. 100, 200 años, En el de orden acuerdo a las cronológico. genealogías. Entonces, Naama, la tradición narra eso. Si los levitas, que eran los diseños, sabían que Naama era la esposa de Noé, entonces es bien probable de que así sea. ¿Por qué? Porque no de gana, Juan el Bautista fue criado entre ellos y ellos eran los sacerdotes del templo. Ahí había el Rúa. Claro, había Había el revelación. Rúa, Había revelación. claro. Entonces ellos afirmaban de que Naama... Ahora, lo que pasa Claro. es que el Sefer es claro que el Sefer lo leyeron. Pablo lo leyó. El Sefer lo leyeron ellos. Es claro, porque muchas cosas que Pablo manifiesta no están en ningún otro lugar más que en el Sefer. Ya, también debemos entender que el Rúa, de pronto el Sefer, no estaba en el canon bíblico porque tal vez el Eterno no lo permitió. ¿Por qué? Porque se sufrió manipulación, pero encierra un contexto, encierra verdad, porque nosotros con el Sefer hemos complementado un poco de historias y también con el Sefer se afirma este conocimiento de que Caín no es hijo de No, por los libros de los diseños. posiblemente lo haya escondido el Eterno hasta esta época que se encontró. ¿Por qué? Porque si no también lo desaparecían y lo manipulaban. Obviamente que lo manipulaba. Entonces, bueno, versículo número 5. Y el criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra, dice él. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Miren la pregunta que le dice. El criado, como ¿Estás transmitiendo? es mandado, sí, correcto. Como es mandado a buscar esposa, sí, estamos bien. Estamos bien con la señal, ¿no? Ahí está. Sí. Como es mandado a ver esposa, y existe la posibilidad de que la esposa que él va a buscar no quiera venir, dice, a esta tierra, ¿qué hago? Llevo a tu hijo. Y es lo que le dice en el versículo número 6, ¿no? Estamos en Génesis 24, versículo número 6. Y le dice, Abraham le dijo, guárdate de que no vuelvas a mi hijo hacia allá. Sí. O sea, guárdate de que no lleves a mi hijo allá, ¿no? ¿Por qué, hermanos? A ver. ¿Por qué le dice,
guárdate de que no regreses a mi hijo. Porque, ¿qué se le ordenó a Abraham? Que salga de ahí, ¿no? Que salga. Entonces el obediente salió y no va a permitir que su hijo regrese cuando nuestro padre dijo no. Pero que se está refiriendo a Ur, los caldeos. A Ur, que los caldeos, correcto. Le dijo que salga. Ahí la orden era que salga. Que salga y que habite en la tierra que le pertenece a él. Entonces Isaac tenía que habitar en la tierra de la promesa, no en lugar de los caldeos. Ya no podía regresar porque ya le dio una orden. Correcto. Regresar. ¿Cómo va a regresar si ya le dio una orden? Además, Abraham sabía que ya Nimrod y su corte estaba enterado del plan del Eterno. Que ese linaje era el que iba a destronar al linaje de... O sea, tenían entendimiento hasta donde ellos lo podían Claro, hacer. pero sí sabían No es que iba a haber una guerra de los dos linajes. Claro, Eso como sí, el estaba claro. cristianismo que nos enseñaban. No, el profeta Isaías sabía todo. O sea, como que él fue el que está dando las palabras. Y ellos hablaban y hablaban. Así como cuando nosotros hemos tenido sueños en el cristianismo, ¿te acuerdas? Y no Teníamos comprendían. sueños y pensábamos que se cumplían en el cristianismo. Cuando salimos acá, ve, Algo iba a decir, ¿no? entonces, vemos que Sí. todo era para acá, o sea, algo así, ¿no? ¿Cuál sería, como decir, la medida o lo que ellos hacen? Porque, por ejemplo, ahorita veo que a Isaac no se le permitió, que usted me da las razones por qué no se le permitió ir para allá. Pero más adelante me viene a la memoria que Isaac mismo con Rebeca le manda a Jacob que vaya a conseguir esposa, o sea, a él sí le permite ir y conseguir esposas de la misma familia. Claro, pero ¿cuánto tiempo ha pasado y ya Nimrod había muerto? Ya te voy a explicar. Eso es importante, mire. No, Sí, ya había muerto. ¿Quién lo Lo mató? mata Saúl. Por eso, ¿por qué? ¿Cuándo? Ya. Isaac. Vamos, no, vamos. Claro, ya habían muerto. No, vamos cronológicamente. Eso es importante lo que acaba de preguntar Manuel y es interesante. Ahí, hasta Isaac estaba vivo Nimrod. Ujú. Nimrod estaba vivo porque quien mata a Nimrod es Esaú, según se fallece. Esaú. Y por eso es que Esaú le vende la primogenitura a Jacob. Y la madre de Jacob, Rebeca, le aconseja a su hijo Jacob que vaya, era para que se esconda porque lo tenía amenazado de muerte Esaú, acuérdense de eso. Correcto. Era para que se esconda ya, ¿no? Porque si no le iba a matar a su hermano. ¿Por qué le iba a matar? Porque ya le arrebató la primogenitura. Pero ya Nimrod estaba muerto. Porque la causa de que él le vende la primogenitura es porque estaba asustado, porque los seguidores de Nimrod buscaban para matarlo. Y él estaba convencido de que él iba a morir. No creyó en el Eterno. ¿Sí? No creyó en que su abuelo y a su padre Isaac los protegió el Eterno, por sobre todas las cosas. Él no creyó en eso. O sea, que creyó en el hombre y no en el... Por eso es que luego él no camina con el Eterno. ¿Por qué? Porque prácticamente él, digamos, Porque falta de monada. correcto. Y No Isaac había sí tomó mujer. mujeres de la Y no tierra. había monada porque fue uno de los hijos que tomó mujer de los cananeos. ¿Sí? Entonces no hubo obediencia. en él. Correcto. Esa es la expresión. Dos mujeres también. Dos mujeres, correcto. Una primera de los egipcios, una primera de los cananeas, después fue a tomar de los egipcios porque dijo, no, es que mi padre me desprecia porque tomé hija de las cananeas. Entonces se fue a Egipto a tomar. Pero era lo mismo, ¿no? La Rebeca decía que ya no aguantaba algo así de la escritura, como que decía, Sí. ya prefiero morir por, Sí, por lo que él había hecho. estas mujeres que... Sí, por lo que había hecho. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes las tradiciones que tenían esta gente, ¿no? Entonces, ya puede regresar Jacob, ¿por qué? Porque ya Nimrod no está, pues. O sea, quienes estaban detrás de los dueños de la promesa eran Nimrod y toda su comitiva. Ya una vez muerto Nimrod, pues ya no había peligro, ¿no? Que es lo mismo que pasa cuando Yeshua se acuerda que lo perseguían, pero después que muere uno de los héroes que perseguía, que sabía que había nacido el rey de los judíos, una vez que muere ya no había problema, ¿se acuerdan? Cuando es lo mismo, ya no había el peligro, porque se acaba el que estaba procurando matarlo. Sí, es lo mismo, es la misma historia, ¿sí o no? La misma historia, ¿por qué? Porque Abraham es el que da el linaje de Yeshua realmente. Cuando se profetiza, y Pablo lo entendió, sobre las dos simientes, ¿no es cierto? Le dice, en ti, tu simiente será bendita. Entonces, en Yeshua. Y dice, no dice en tu simiente, sino en tu En simiente. tu simiente, o sea, en plural. Eso no se entiende si no se habla en hebreo, hermano. ¿Se sabe, no? Si no se habla en hebreo, si no se lee en hebreo, y si no se entiende que en hebreo es específico, y cuando habla de plural masculino es de una manera y de singular masculino es de otra manera, por eso es que Pablo dice
En el español no entendemos, ¿no? Que no está hablando de tu simiente, sino de tu simiente. Está repitiendo lo mismo, pero si lo dice en hebreo sí se entiende porque dice, está hablando de qué? De Sera, o está hablando de Seranim. Entonces, eso es dos cosas diferentes. En plural y singular, ¿no? Diferente. ¿Sí ven? Ahora entendemos qué es lo que dijo Pablo. Si nosotros usamos el hebreo, si no, no. No lo vamos a entender, porque en español, no, pues está diciendo lo mismo, ¿no? No está diciendo de tu simiente, sino de tu simiente. ¿Qué? Si es lo mismo, ¿verdad? Entonces, no se puede entender de esa manera. Bien, vamos al versículo 7. Dice, Yahweh Elohim de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló, y me juró, diciendo, a tu simiente daré esta tierra. ¿A tú qué? ¿Qué dice aquí? A ver. ¿Ah? A tu ser, ¿no? Aquí, si ustedes ven, el diccionario Strong toma la palabra sin los prefijos, ¿no? Aquí está, ¿no? Esta palabra, a tu simiente, dice aquí, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Dónde era que está? A tu simiente, ¿no? Aquí está. Simiente. Okay. Vamos a leerla desde el hebreo. Aquí está. Hasta ahí te acompaño. Será. Aquí está, ¿no? El prefijo de la palabra. Aquí está. ¿Sí ven? ¿Que tiene prefijo? ¿Ah? ¿Tiene prefijo o sufijo? Entonces, ¿qué pasa cuando usted le pone un prefijo o un sufijo a una palabra hebrea? Ya no es cera, como se escribe acá, ¿sí ven? Ya no es igual, porque ni suena igual, porque tiene un prefijo y un sufijo, ¿no es cierto? En cambio en español dice cera y dice cera. O sea, dice, perdón, linaje y linaje. Entonces Pablo no estaba hablando de linaje y linaje, estaba hablando de la cera en singular y de la cera en plural, ¿no? Ahí está la diferencia, ¿ya? Cambia la conjugación en hebreo, ¿sí se dan cuenta, no? La conjugación cambia totalmente, ¿ya? Esa es la diferencia del español. Bien, entonces aquí dice, Yahweh Elohim de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, me habló y me juró diciendo, a tu simiente le daré esta tierra. Él enviará su ángel, ¿no? Que es su mensajero, ¿no? Su malá, su mensajero, delante de ti. Tú tomarás de ella mujer para mí. Oiga, ¿cómo habrá sido que viene Abraham y le dice a su mayordomo, tú solamente andas, porque delante de ti, o sea, él ni siquiera lo vio, ¿no? Al ángel, lo que le dice es que delante de ti, o sea, primero va a llegar el ángel, y el ángel se va a encargar de todo, ¿sí? El mensajero va a hacer todas las cosas, él se va a encargar de todo. Tú solamente andas, ve. Es el padre de Abraham. Sí, imagínense, ¿no? Oiga, es que Abraham ya vio las maravillas, pues, y Abraham era obediente, y Abraham sabía que el Eterno estaba con él. Y Abraham sabía que él era un profeta del Eterno. Y cuando uno tiene esa convicción, simplemente lo que tiene que hacer lo que se le mandó a hacer, pues. Nada más. Oiga, ¿de qué manera está el Eterno con un escogido, con un siervo? Es impresionante, ¿no? Es impresionante, o sea, es impresionante, de verdad. Quisiera que algún día vivan realmente las cosas del Eterno, o sea, cómo el Eterno se manifiesta, que usted puede hablar algo y el Eterno cuando usted habla, no porque le obedece, sino porque lo respalda, eso se hace, porque el Eterno lo respalda. Lo curioso es que todos encuentran esposa en un pozo. Sí, porque Todos, inclusive hasta Yeshua encuentra a su esposa en un pozo. A la samaritana, sí. las 10 tribus. Sí. Claro. Es porque son rituales a través del agua. O sea, Yeshua vuelve a tomar se supone que Yeshua va a casarse con la casa de Israel, ¿no? Claro. Entonces se encuentra a la samaritana en un pozo. Y hay un verso en Zacarías, no recuerdo el capítulo, que dice que Efraín está en una cisterna sin agua. Sin agua. Jeremías. No, que 5 maridos y eso le pasó al pueblo. Y le está diciendo tú eres adúltera. Cinco O sea, Yeshua va a encontrar a su esposa y como todos se encontraron en el pozo, y Yeshua va al pozo y está la samaritana y está adúltera. Le dice 5 maridos has tenido. O sea, viene el esposo y le dice 5 maridos has tenido. Entonces,
ahí vemos la Torah que no se puede volver a casar con ella, porque ella está representando a las 10 tribus de Samaria. Y ahí es lo que tiene que morir, y eso explica Romanos 7. Bueno, versículo 8 dice. Esto de aquí, cuando yo vi esto, o sea, esto de aquí fue lo que me llenó. Maravilla, maravilla. Son Esto cosas que uno esto me mandó a mí a llorar, Son ciclos. a amar y de saber que estoy en el camino correcto. O sea, que no hay otro entendimiento para este camino. O sea, todos los contextos, todo apunta a la casa de Israel recogida por Yeshua. No hay otro rumbo más para esta Biblia. No hay más. Y es la única manera de entender así hasta lo que va a venir, lo que va a suceder, porque todo tiene que suceder en las fiestas del Eterno. Claro. Versículo número 8. No, Diga. no, hermano, lo que pasa es que cuando estuve en Israel, no sé, me pasó como que estaba en tiempo bíblico, pero eso fue fracciones de segundos. Claro. Y lo que dice el hermano, Es que o sea, una cosa es estar allá, pero al menos a mí. Bueno, ahora que se fue el día después, sí llegó a la Patagonia. No, hermano, es No que pude Y en la llegar. Patagonia está el sionismo, entonces, porque ya está, si se sabe que están comprando tierras, entonces ya no va a sentir lo No, mismo. pero hermano, yo no veía nada de eso, sino es lo que, la experiencia que yo tuve. Versículo número 8 dice, y si la mujer, Efraín. acá le dice nuestro padre, le dice Abraham, ¿no? Bueno, que sí es nuestro padre Abraham, nuestro patriarca. Y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de este juramento. Oiga, qué seguridad, ¿no? Pues no te preocupes. Tú veías. Si ella no quiere venir, estás libre de juramento, no te preocupes. ¿Ah? ¿Qué seguridad, Abraham? Ya, tranquilo, estás libre de juramento. Pero él sabía que iba a suceder. ¿No? Él sabía que iba a suceder. Entonces dice, y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de este juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. ¿Sí? Definitivamente Isaac no podía regresar a Ur de los Caldeos. Versículo 9. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham y su señor, o su Adón, ¿no? Adón. Esto también nos hace pensar, tal vez que nosotros que estamos en las congregaciones del Eterno ahora, cuando existe, como estamos regados, igual que Abraham, está su parentela, probablemente esa es la línea del Eterno, lo es, de hecho, está mostrando las escrituras, nosotros así cuando un hijo nuestro quiere tomar una esposa, entonces, ¿qué le podemos recomendar? Primero, si es que está en el cristianismo, gloria al Eterno, porque es muy probable que entienda ese camino, y el linaje del Eterno está buscando en el cristianismo, eso nadie no lo duda. El cristiano es manso y es temeroso, muchos. Cuanto más cuando conocemos esto, entonces nos da esta convicción. Ya con el entendimiento que tenemos de estas cosas, uno ya puede hasta morir por el Yeshua. Con el conocimiento cristiano, tal vez uno, por fanatismo, podría medio morir. Pero realmente, cuando un hijo quiere tomar una esposa y vemos que en nuestras congregaciones no hay, aquí como para decir que están para armarles las parejas a todos, no me quedes viendo, Cristian, por si acaso. Entonces, uno puede pensar de que uno le puede hacer una observación pues, a un hijo, ¿no? Decirle, mira, si quieres una bailarina, anda a una discoteca un fin de semana y vas a encontrar una guapa mujer que baila bonito, pero te va a amargar la vida. Si quieres una esposa, una hermana por esposa, si no encuentras en algún lugar, busca que sea una persona que tenga una raíz cristiana. Porque es más fácil allí hasta llevarle el mensaje. Están hablando casi el mismo idioma como estamos hablando con Biblia. Porque una persona que está leyendo la Biblia, que está temerosa de Dios en una iglesia cristiana, con la ayuda del blog y solo un empujoncito es para que entienda. Claro, es mejor que esté en la iglesia que en la discoteca. Claro. Por supuesto. Versículo número 10 dice, y el criado tomó 10 camellos. Bueno, Manuel tomó esposa en la iglesia. No, quiero decir es que no, o sea, que cuando el camino espiritual del Eterno, para que un hombre, yo me voy a especificar, me voy a dirigir solamente a los varones. Puede ser inclusive esa persona al lado donde él vive, en su casa, o sea, en un barrio, no necesariamente tiene que ser en una keila, no necesariamente tiene, porque a veces, muchas veces,
está viendo la misma persona, la misma vecina, muchos años, y resulta que esa es la vecina que el Eterno lo... Es que también ahí le aplicamos la de Ruth, que por amor a una persona ella acepta también la adopción del Eterno y es fiel al Elohim. Porque es que es así. Es que no necesariamente es en un lugar querido, o sea, es donde él mismo... Obviamente, obviamente, o sea, aquí la señal de los matrimonios no es solamente la recomendación de los padres. Hablamos hace un rato de que en el tiempo de Yeshua, los padres podían Arreglaban el sugerir, matrimonio. ya, arreglaban el matrimonio, pero si la hija no quería, no se hacía. Bueno, Entonces, aquí vamos a llegar a este punto, ¿ya? Versículo número 10. Y el criado tomó... Me dejaste con ganas. Estamos avanzando, pero aquí vamos al punto. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su Adón y se fue, pues tenía a su disposición, mire que lleva 10 camellos. Imagínense los disque famosos 3 reyes magos llevando oro y todo, y que iban 3. vamos a buscar, aunque sea con 3 corderitos, nos vamos, Cristian, tranquilo. Y fue, Vamos a se buscar fue, pareja. tenía a su disposición todos los bienes de su Adón, o sea, de Abraham. Y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. No, estamos hablando ya de Ur de los Caldeos, ¿no? La Mesopotamia. Dice, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua. Aquí está el pozo. A la hora de la tarde, mire que él sabía, o sea, era una costumbre que las mujeres iban con cántaros a ver el agua. Oye, Dios te diga, le puede decir, oye, venga, ayuda. No, como mujer, no. Oiga, mira lo que hacían, y ellos sabían que a esa hora salían las doncellas a llevar agua para la casa, porque era parte de su trabajo, ayudar a la familia. Era una costumbre. Entonces, versículo número 11. Ahí para las hermanitas jovencitas que están viendo, que sepan, ¿no? Como creo que el fin de semana hablamos de ese tema, o la semana Lo anterior. que sea doncella. Las mujeres hebreas, oiga, eran fuertes. No se andaban quejando de cualquier cosa. No, eran mujeres fuertes, aguerridas. Y ahora ¿Ah? están militares, usted la ve en todas las esquinas de Jerusalén. Dice, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, a la hora en que salen las mozas por agua. O sea, si dice que era la hora en que las doncellas salían a tomar agua, es porque era una costumbre que se hacía, ¿no? No una costumbre, o sea, las doncellas tenían esa labor, esa función, las señoritas, las solteras, ¿no? Ayudaban a la casa de sus padres. Hoy, naranjas. Versículo número 12. Y dijo Yahweh Elohim de mi Adón. No, y dijo, o sea, el siervo de Abraham, y dijo, Yahweh Elohim de mi Adón, que está orando, ¿no? Él empieza a orar. Yahweh Elohim de mi Adón Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro. Y haz misericordia con mi Adón Abraham. Y mira, esto es hermoso, ¿no? Mira lo que sigue. De verdad, yo me impresiono, ¿no? El Eterno está escuchando la oración de él, ¿no? Porque está, y aquí nombra a su Adón. Hoy nosotros le oramos al Eterno, decimos por Yeshua, ¿no? Él está orando por Abraham. Y dice, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad, no, usa la palabra enos, la palabra hebrea enos debe estar aquí. Sí, enos, que son los varones, o sea, los humanos, de esta ciudad salen por agua. Versículo 14. Sea pues que la moza, ¿no? Que la joven, ¿no? Que la joven, sea pues que la joven a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, mira específicamente todo, beba, también te daré para tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Es que ahí basta con eso. Mira esa oración. Porque cualquiera le hubiera dicho bebe. Bien. Pero ya darle para los camellos ya tenía una Claro, característica de claro, misericordia. él le podía decir a cualquiera, dame agua, y la joven le puso, toma, bebe. Pero no dice, la que me dijera bebe, pero dale también a tus camellos, porque él, ¿qué pensó? Una joven cualquiera va a decir, pero no voy a gastar el agua que fui con este cántaro a llenar para que le des a tus animales. Bueno, sí, bueno, pero esa iba a ser una característica especial de esa mujer. Ya, es que eso vemos también nosotros en el Cantar de los Cantares, vemos cómo el Rúa, a través de Salomón, creo que es el que escribe eso, Salomón. exalta a la mujer virtuosa. La mujer virtuosa es
Más o menos es la figura. Esa figura, correcto. Sí, de todas estas mujeres realmente, que son ejemplos, que deben de ser ejemplos. Oiga, aquí deben de ver las hermanas el ejemplo, ¿sí? Lo dedicadas. ¿Cómo le decían al esposo? Así como le dicen a Manuel, mi señor. No, así le dice su esposo. Mi rey, me dice. Mi rey. Bueno. Qué bueno, mi esposa también me decía mi rey, cuando tenía unos 2 años de casado. A ver, Que ahora eres rey y sacerdote. ahora soy sacerdote. Entonces dice, bueno, que vean tu camello, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo, Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Adón, o sea, con Abraham, ¿no? Oiga, y el Eterno, nuestro Padre, escuchó la oración de este señor, ¿no? Obviamente ya era parte del pueblo. Cuando él se circuncidó, él pasó a ser parte del pueblo, ¿sí? Tomó el pacto de Abraham. Él ya era pueblo. Ese era el pacto que había en toda la tierra del Eterno. Y él hizo lo mismo que hizo Ruth, ¿no? Porque era mandato, pues. Tu Elohim será mi Elohim. Eso es lo que él hizo. dentro de tu casa. O sea, tu pueblo. Correcto. Si tu pueblo es mi pueblo, tu Elohim es mi Elohim. Eso fue lo que hizo él. O sea, el tema de los pactos es importantísimo porque hay que ver, hay que ubicarse en el punto donde están sucediendo las cosas. Por ejemplo, aquí no había otro pacto sino ese. Pero ese pacto implicaba que él también estaba bajo el pacto de Noé y él también estaba bajo el pacto de Adán. Entonces, ¿cómo vemos? Porque Abraham vio la señal del pacto de Noé, algún rato vio un arcoíris. Y Abraham también tenía la señal del pacto de Adán, que era trabajar para comer. Así O sea, cuando el cristianismo dice ahora, ya no se guardan esos pactos, entonces uno le dice, ¿y por qué trabajas para comer? ¿Y por qué sigue saliendo un arcoíris? No que el pacto de Abraham ya no, porque es la circuncisión. Obviamente que no es para todo el mundo. Porque en medida de que vienen los pactos, primero el adámico, noágido, abrámico, va filtrando el pueblo, la linaje, y va hasta el pacto con los levitas, donde ya es un linaje al 100. Y les voy a explicar que esto tiene una razón jurídica en el tema del Eterno precisa. ¿Por qué? Porque para hacer rituales esotéricos del día de hoy, algo que se llama la nobleza negra, que es los linajes hoy día de los reyes, especialmente la nobleza inglesa, que es una línea directa de la nobleza veneciana, que se va a Londres, y se instaura ahí ya la realeza de la familia actual, Windsor, y otras como los Spencer. Entonces, nosotros vemos que ellos para hacer un acto en sus rituales masónicos y sus rituales que también dicen que hacen con bebida de sangre y todo, porque no es raro, ellos son descendientes inclusive hasta del conde Drácula, que tiene esta, y vemos que el conde Drácula en una foto es igualito al príncipe Carlos, es idéntico, búsquenlo en Google. Entonces ellos usan también de estos temas de la sangre, y algo importante es que todos los rituales que ellos hacen con un linaje, dentro de ellos al más puro linaje. Por ejemplo, se cree que los hijos de la princesa Diana fue solo un vientre, como decir, prestado, ritualista. Por eso es que Carlos se casa con Camila Parker y siempre la amó, y no tuvo descendencia. Pero Diana no tenía linaje, claro, no tenía linaje de los Spencer, que estaban ubicados en Sudáfrica. Es un linaje específico, porque este muchacho William nace en un día en el solsticio de invierno. Este nace en Navidad, prácticamente casi. Y también nace con un ritual. Es igualito como hicieron bueno, me pudiera ir de largo, pero así, con esos rituales hicieron inclusive hasta la bomba de hidrógeno en los bosques de Bohemian Grove, en San Francisco. Así, con un ritual, hicieron... ¿Ustedes alguien ha visto por ahí la película del bebé de Rosemary? Que engendran de Satán mismo, engendran una mujer con un ritual. El que hace el papel de Satán en esa película, el bebé de Rosemary, es el mismo Anton LaVey, que era el jefe, es el papa de la iglesia satánica, que ese nombre se ha maldecido, como normalmente se tiene que, no podemos pronunciar los nombres de los Baales por la Torá, pero estamos enseñando. Entonces, de la misma manera, ahí vemos el linaje.
siempre un linaje puro, y así hicieron la bomba de hidrógeno con un ritual esotérico. Eso es lo que hace que se llame la nobleza negra. Todo el mundo habla de la nobleza negra, y la nobleza negra es porque hacen estos rituales, y son un solo linaje mezclado con los papas. Ahí vienen las bulas papales y las cosas que estábamos hablando. Todo es linaje, absolutamente todo. Los papas hasta el siglo VI eran del linaje de los emperadores romanos, por si acaso. Para ser papa se necesitaba ser Paravicini, Borgia, Medici, Constantinis o Justiniani, de las familias de la nobleza negra. Ellos son los que luego fueron, es la realeza de los Borbón, de la casa de los Windsor, la casa de los Romanov, los príncipes, los reyes de Grecia. Por eso es que la mujer del del rey Juan Carlos de Borbón en España era la princesa, creo que es de Grace, algo así, la princesa de Grecia, la mamá del rey de España. Entonces, si nosotros esto lo miramos y con naturalidad, y les estamos narrando que ellos guardan un linaje y que siempre se dejan un linaje purísimo para sus rituales, ¿qué diremos del Eterno? Cuando hablamos de las 2 simientes, no, así no ha de ser. Entonces se van y se cambian, se olvidan del nombre, se olvidan de otras cosas y empiezan por ahí a pronunciar ya de regreso a Hashem y todo, y no, que el linaje de las 2 casas no va. El linaje. Inclusive el aparecimiento de la casa de Israel es relacionado con linaje. O sea, no estamos locos cuando vemos en la Biblia que todo es la depuración de un linaje. Es que es imposible que se cumpla el tema lo que está profetizado en Jeremías capítulo 31, cuando dice, haré pacto, la renovación del pacto, el Brit Hadashah, con las 2 casas, ¿no? Dice, con la casa de Judá y con la casa de Israel, después de aquellos días. Si no fuera por linaje, ¿con quién hace? el pacto, no, si no hay linaje, ¿con quién hace pacto? Pues no hay sangre. Es imposible, porque el pacto es sangre. O sea, ahí nomás nos podemos dar cuenta de que no existe cristianismo. Cuando los judíos regresan, creo que con ellos también ellos hacen algo de que se separan de sus esposas, de las que habían conseguido, creo que en Babilonia. Claro. Y fue por eso, para que no se mezcle y se pierda. Y algo importantísimo en ese regreso, que cuando empiezan a armar las murallas del templo y todo, entonces dicen, bueno, vamos a rearmar la casa de Leví para los sacerdotes, para los Kohanim. Resulta que no se asomaba con el certificado de la descendencia fuera. Y hoy los judíos nos quieren montar el tercer templo, sin linaje, sin registros del templo. O sea, aquí para venir a montar un templo, los hijos del Eterno, con fe en Yeshua, deben saber que ni por aquí, ni un poquito, ni una pizca, ni un chin, eso tiene validez. Nada, no se dejen convencer, porque eso va a ser una confusión, el sionismo, y está confundido hasta el cristianismo. No tiene nada que ver ese templo, que es absolutamente anti-Mashiach. En ese templo se va a coronar al falso Mesías, que es un sionista, que probablemente no sea ni de la casa de Judá, porque si es que viene un sacerdote a hacer un sacrificio en el monte del templo, él tiene que traer el registro del templo de que es un descendiente del linaje. Pero ahora te dicen que no. Y hermanos de nuestro camino, que hay que hacerse un examen de ADN, que el halotipo, el grupo del JP1, y con eso ya está suficiente que tú eres un levita. No. ¿Quién lo dice? La Universidad Albert Einstein. ¿Y quién es el dueño de la Universidad Albert Einstein? El sionismo. Entonces no hay garantía. No hay garantía. Porque aquí, solo con los documentos del templo que se quemaron por esta misma causa, es lo que no se puede restablecer en la casa del Pero Yeshua sí sabe quién es su líder. Amén. Y entonces, hasta los rebeldes. Hay que esperar que venga Yeshua. Claro. Yeshua es el que va a escoger. Y es que dice en la Escritura, dice en Ezequiel, es Yeshua el que va a levantar al sacerdote. Porque dice que tiene que ser del linaje de Sadoc, específicamente. Ahora, el falso Mashiach tiene que ser de la tribu de Dan, porque lo dice la profecía de Jacob. Pero él no va a saber. Claro, él no va a saber. Pero Él puede verse como un judío, porque un judío no te va a montar un musulmán del falso Mesías, no, pues, y tampoco te va a montar de otra tribu. Te tiene que decir, no, este es judío. Bueno, ya se nos fue el tiempo. Yo creo que vamos a terminar.
no vamos a poder terminar el capítulo porque Continuemos la próxima semana. entonces se quedó con las ganas de saber Cristian. Dice que dónde está el pozo más cercano, pero no. Acá hay una cisterna, güey. ¿Quiere ir a ver una esposa? Va a tener que buscar a la playita. Pues ahora le vamos a ver en todos los sifones esperando esposa. El más cercano a la playita, así que bueno. No, es maravilloso ese tema de lo que buscan esposa todos, hasta Moisés Claro. encontró esposa en un pozo. Igual, Claro. fue igual. Entonces, Oye, todos encuentran esposa en el pozo. Y Yeshua, el tema de Yeshua, esa es la prueba de que Yeshua estaba buscando a su esposa, que es la casa de Israel, que no hay cristianismo. El hecho de que estaba buscando esposa en Samaria. Así es. O sea, Yeshua no fue a buscar a ninguna iglesia. Yeshua buscó a su pueblo. Y su pueblo era la casa de Israel. De hecho, él dice, ¿no? En Mateo 15, versículo 24, he venido exclusivamente a la casa de Israel. El cristianismo no entiende porque ellos dicen, bueno, que si tú me hablas solo de Israel, asume que solo es judío. Y luego dice, bueno, ¿y qué pasa con los demás? Nadie salva entonces. O sea, ellos ven de una manera como que Dios encarnado vino a salvar al mundo entero. O sea, y no un linaje. No, porque Porque sí salva al mundo entero. Sí, pero hay Pero el linaje de Abraham. Exacto. O sea, el mundo entero, cuando dice, tanto amó Yahweh al mundo que dio a su unigénito para que el mundo tenga vida. Ya, ok, correcto. En el milenio. En el milenio. O sea, ese verso es verdadero. Yeshua viene al mundo entero, pero en el milenio. Pero a lo que le dijo, pero es por lo que nuestro padre le dijo a Abraham, en ti, o sea, vos, tus simientes van a bendecir a las naciones. O sea, esa profecía, o lo que dice que Yeshua vino a hacer, es a lo que se le dijo a Abraham, al linaje de Abraham regado por el mundo, pero es a ese pueblo, no es a todos. Ya, una cosa. Ya, no olvidemos algo, mire, aquí también vamos teniendo la clara. Cuando por ahí existen unos ministerios que son muy conocidos, donde dicen, se van a Israel, cogen avión, van, vienen, arman tours y todo eso, entonces vienen embebidos de una cosa, de una historia que no es cierta, porque está allá latente, como están en la tierra de donde van a hacer todos esos eventos, es la tierra del Eterno, pero está usurpada. Pero realmente cuando están allá se llenan de ese amor, ¿no? De las cosas que es lo más normal. Entonces te empiezan a decir que el musulmán es el malo porque está en la franja de Gaza, y resulta esto, que en el milenio muchos que estarán por ahí, pues son descendientes de Abraham, pues. ¿Quién puede decir que los musulmanes no son descendientes de Abraham? Pero son gente que va a aprender la Torá, No, sobre todo en la va a pasar franja, vivos, no van a resucitar, no pasan vivos. históricamente en la franja de Gaza hay pueblo del Eterno. O sea, si nosotros vemos la Bíblicamente. cronología, están ahí. Bíblicamente, ahí lo que se llama los palestinos o los filisteos, que dicen que es de filisteos, pero realmente lo que vemos ahí es que está anunciado que en Abdías 20 que estará la casa de Israel diseminada desde Sarepta, todo el Líbano, la tierra de los cananeos hasta Siria, donde se fueron esparcidos. Es profecía. Claro. Y dice que Efraín Judá se la llama y Efraín fuego. Y Edom se les toca, o sea, el sistema de la bestia, Roma. Y saldrán de esas naciones los que sean rescatados, inclusive de Elam. Dice que antes de que cuando el arquero estire su arco, se le romperá la flecha en la cara. Y hay otra profecía también que dice que Judá será el arco, acuérdate. Y Efraín Y será Efraín la flecha. O sea, juntos van a luchar contra Edom. Es lo que estamos haciendo hoy. O sea, estas enseñanzas que se van contra el cristianismo, y cuando hablamos contra el cristianismo no estamos hablando de solamente el sistema evangélico, de donde salimos, no, contra el sistema católico que abarca inclusive hasta el gobierno de Israel de hoy. Así clarito, hablando claro, el sionismo es del Vaticano. El sionismo es parte del sistema de la bestia y parte importante, porque el sionismo tiene cooptado el poder de los Estados Unidos y de Inglaterra, que son grandes potencias. Son los dueños de las armas,
son los dueños de las farmacéuticas, son los dueños de las petroleras. Entonces, el sionismo no quiere decir que ser sionista realmente es un judío. Habrán muchos, pero en sí el sionismo es una corriente político que aprovecha la religión para cooptar el mundo y la banca. Bueno. Bien, hermano, entonces nos vemos la próxima semana para seguir a partir del versículo 15, ¿no? Ahí hacemos un recuento y avanzamos rápido, si es que se nos permite avanzar. Si no, pues seguimos. Un saludo a todos los hermanos. Realmente les damos las gracias al Eterno y a ustedes también, hermanos, por esa fidelidad, porque de pronto el rol les lleva a identificarse con nosotros, a los hermanos que están en Estados Unidos, a Alejandro, a todos ellos que los queremos, apreciamos. Todas las cosas que hagamos también son pensando en que, aunque sea una personita que esté por ahí, un hermano, por él vale la pena mover todo lo que el Eterno nos haya dado en recursos y en tiempo y en conocimiento. Gloria al Eterno, todo esto se lo hace por ustedes. No necesitamos abarrotar el mensaje. Ustedes siéntanse que estamos conversando con ustedes. Esa exclusividad es del Eterno para ustedes, porque nosotros lo recibimos por gracia y lo damos a ustedes con amor y por gracia. Claro, este segmento precisamente es para eso, no solo para el grupo, ¿no? Para el grupo férreo del ministerio, que son los que necesitamos nutrirnos de la información para con eso nosotros ir, primero, a defender la palabra del Eterno y segundo, a darla a conocer, pero ya con conocimiento, ¿no? Ya para no ser llevado a vientos de doctrina y de cualquier criterio por ahí, no tener bases sólidas para poder defender la palabra del Eterno. Bien, hermanos, pues nos despedimos, bendiciones para todos ustedes. El día viernes, pues, en la noche ya tenemos las enseñanzas, el hermano Alejandro Fina con el tema, seguramente vendrá otro video, no sé si tienen listos los hermanos otro video, o de pronto algo del hermano Marcelo, el hermano Ubaldo está esperando la enseñanza. Bueno, este espacio le vamos a dejar que Alejandro vaya proyectando, vamos a ver qué hacemos, ¿no? de las 7 a las 8. Correcto. Y a las 8 veamos qué podemos hacer entre todos igual. Bueno, Alejandro toda la semana ha estado poniendo la enseñanza, y ahora ya tenemos la radio, ya se pasa por la radio el tema de Alejandro. Oye, o sea, sí hay enseñanza los días viernes, ¿no? Tenemos para el día de Shabbat, bueno, el viernes ya es el inicio de Shabbat, y pues en la mañana del Shabbat, ¿no? Entonces, y el día miércoles. Bueno, yo creo que con eso vamos a ir avanzando, vamos a ir ampliando el conocimiento, y pues seguramente nosotros también nutriéndonos más, ¿no? Que es lo importante es eso, ¿no? Porque el pueblo se perdió por falta de conocimiento. Bien, hermanos, bendiciones para todos, nos despedimos desde acá, que el Eterno los bendiga, que tengan una feliz noche, ¿no? Feliz noche, hermanos. Shalom. Bendiciones, shalom.